Bienvenidos al material complementario del curso de termodinámica en el tema de primera ley de la termodinámica aplicada en volumen de control para procesos en estado estacionario. En clase pudimos desarrollar el balance para un intercambiador de calor. Si no, pues en un futuro lo encontrarán aquí como otro video adicional. Y tenemos pendientes entonces los demás dispositivos que están funcionando en estado estacionario. Entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios, empezando por el ejercicio de la tobera. Como lo mencionamos en clase, la tobera es un dispositivo que aprovecha la energía, la entalpía con la que viene un fluido por una tubería y convierte esa energía en energía cinética. Entonces queremos volverla a movimiento, velocidad. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Tenemos vapor a 0.6 megapascales y 200 grados centígrados que entra a una tobera aislada con una velocidad de 50 metros por segundo. Al salir de la tobera sale con una presión de 0.15 megapascales, entonces nótese que se bajó la presión y una velocidad de 600 metros por segundo. Efectivamente aumentó la velocidad. Quiere que determinemos la temperatura final, si el vapor es sobrecalentado en el estado final y si llega a ser saturado, cuánto es la calidad. Listo. Entonces arranquemos, como siempre. Vamos a imaginarnos la tobera, ¿cierto? Tenemos nuestro punto de entrada, entonces siempre empezamos con nuestro diagrama y nuestro punto de salida. 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué información tenemos en 1? Dijimos, primero es vapor. ¿De qué? Vapor de agua. Ahora sí hablemos de las condiciones. Entonces, ¿qué condiciones tenemos en la entrada? Tenemos que el vapor viene a una presión de 0.6 megapascales. Tenemos temperatura de 200 grados centígrados. Y nos dan la velocidad, que son 50 metros por segundo. Nótese que 50 metros por segundo es bastante velocidad. Listo. A la salida nos dicen que el vapor se encuentra a una presión de 0.15 megapascales y sale a una velocidad de 600 metros por segundo. Listo. ¿Qué más nos dijeron? Nos dijeron que es adiabática. ¿Qué significa que sea adiabática? Que efectivamente el Q es igual a 0. Es adiabática porque está aislada. Entonces vamos a ponerle aquí el aislante a nuestro dibujo de nuestra tobera de forma lateral. Listo. Perfecto. Entonces, necesitamos establecer, primero, con respecto al proceso, ¿cómo vamos a calificar este proceso? Es un proceso en estado estacionario y tenemos flujos estacionarios. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo son constantes los flujos de entrada y de salida. Listo. Tenemos que establecer un modelo. Como estamos hablando de vapor de agua, muy probablemente sean las tablas de vapor. ¿Dónde encontramos las tablas de vapor? Pues hemos estado trabajando durante nuestra clase con la página web. Entonces vamos a buscar las propiedades en esa aplicación, en esa página web que tenemos pensada para desarrollar esos problemas. Listo. Siendo ya definido el proceso y el modelo, vamos a definir nuestro volumen de control. Es un volumen de control porque es un sistema abierto. Entonces vamos a delimitar nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control seguramente va a ser este que estoy trazando sobre el sistema, es decir, toda la tobera. Este es nuestro volumen de control. Entonces vamos a poner que nuestro volumen de control es la tobera. Si eso es cierto, entonces vamos a arrancar. Podemos empezar con nuestro balance de materia.
Entonces, para hacerlo de una forma más didáctica, vamos a llamar a todo lo 1, todo lo relacionado con la corriente 1 naranja, y todo lo relacionado con la corriente A2 puede ser morado, para que se vea mucho la diferencia con respecto a la salida. Listo, balance de materia. Entonces, empecemos. Lo que entra de materia, el flujo másico que está entrando por la corriente 1, menos, bueno, más todo lo que entra, no tenemos ninguna otra entrada de materia, sigue, menos lo que sale, o sea, mi flujo másico en el punto 2. Listo, no sale ningún otro flujo de materia. Eso debe ser igual a ¿qué? A lo que se acumula. Esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay acumulación de materia. Es decir, es el equivalente a lo que acabamos de decir, que significa que tenemos flujo estacionario y estado estacionario. Listo, el balance de materia estuvo fácil. Significa que toda la masa que nos entra por el punto 1 va a salir por el punto 2. Sigamos. Voy a hacerlo más abajo porque se pone interesante nuestro balance de energía. Nuestro balance de energía lo hacemos basados en la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí escribimos balance de energía, primera ley. Listo, planteamos nuestro balance de energía de la primera ley. Como tenemos un sistema abierto, vamos a arrancar con las entradas, dijimos que en naranja. Entonces, entra la entalpía de mi fluido 1, que sería H1, punto, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos que esta H1 punto es el equivalente a escribir M1 por H1, entonces lo vamos a expresar de una vez en entalpías específicas para avanzar. Listo, M1 por H1. Esa es la entalpía asociada a la energía que traía el fluido. ¿Qué más trae el fluido en el punto inicial? Trae una energía cinética. Se calcula como masa por velocidad al cuadrado, 1 sobre 2. Más, sumamos la energía potencial. Flujo másico por gravedad por altura. Esta es la 1, esta es la 1. Más, ¿algo más? No. Entonces la energía que traía el sistema internamente, energía cinética, energía potencial. Listo. ¿Entra calor o entra trabajo al sistema? No. Nos dijeron que era adiabático, entonces tampoco entra calor, y una tobera no genera trabajo. Si ustedes se fijan, en el sistema no tenemos ningún generador, ningún eje, ninguna forma en la que él me genere trabajo, ni por expansión, ni por movimiento de los límites. Entonces no hay trabajo. Sigamos con las salidas. Entonces, menos lo que sale. Sale la entalpía del fluido en el estado 2. Sale la energía cinética que lleva el fluido en el estado 2. Y sale la energía potencial que lleva mi fluido en el estado 2. Listo. Eso debe ser igual a, bueno, el trabajo o el calor, pero en este caso dijeron que era adiabático. Entonces pongamos aquí, si quieren pongámoslas para que, por si las moscas, entonces iría, por ejemplo, el calor, si hubiera pérdidas de calor iría saliendo, y el trabajo, si produjera trabajo, iría sumando. Y eso debería ser igual a lo que se acumula. Y como nos le ponemos igual a 0, ¿por qué? Esto es igual a 0, efectivamente, porque no hay acumulación. Esto es igual a 0 porque es adiabático. Este sería igual a 0 porque no hay trabajo o no hay movimiento de los límites del sistema. No hay trabajo, ¿cierto? Entonces, miremos los otros términos. Tenemos cambios en las velocidades, entonces no puedo descartar las energías cinéticas, pero muy probablemente, si ustedes se fijan, esta tobera tiene el mismo eje de simetría. Entonces mis fluidos se encuentran básicamente sin cambio en la energía potencial. Entonces yo lo que sí puedo hacer es que yo puedo decir que este MGH y este MGH se van. ¿Por qué?
porque M1 es igual a M2 del balance de materia y porque H1 es igual a H2. En alturas, ojo, no entalpías. Alturas. Lo voy a escribir aquí con triple admiración. Estas H son de las alturas para la energía potencial. Entonces, ¿cómo me queda nuestro balance de energía para la tobera? Nos quedó M, voy a poner M solo porque sé que M1 y M2 son el mismo. M por H1 más M por B1 al cuadrado sobre 2 menos M H2 menos M por B2 al cuadrado sobre 2 es igual a 0. Súper bien, ya tenemos los dos balances y lo vemos de lejos. Está nuestro balance de materia y nuestro balance de energía. Ahora, ¿qué hace falta hacer? Pues poner la información. ¿Cuál es la pregunta que nos están cuál es la pregunta y la incógnita que tenemos que resolver? La temperatura. ¿En dónde? En 2. Eso significa que queremos saber en qué estado se encuentra cuando está en el punto 2. Listo. Creo que es importante proceder a los diagramas porque no nos hemos preguntado ni siquiera, ya tenemos los balances, pero necesitamos propiedades. Y para definir las propiedades necesitamos saber en qué estado se encuentra la sustancia tanto a la entrada como a la salida. Entonces, pasemos a las propiedades, hagamos nuestros diagramas para saber en qué estado se encuentra en el estado 1. Como el balance se está haciendo en términos de entalpías y arriba me interesa, tengo las presiones y tengo las temperaturas, entonces muy probablemente me conviene usar nuestros diagramas TH y pH. Entonces hagamos nuestros diagramas, temperatura entalpía y presión entalpía. Lo ideal es que terminando el ejercicio podamos terminar de definir completamente esos diagramas. Entonces, como hemos hablado, este diagrama, la curva es más salchichitita, como una salchicha, ¿cierto? Un poco más así. Y funcionan las líneas isóbaras e isotermas de forma similar. Entonces, en estos diagramas, arranquemos con nuestro punto inicial. Nuestro punto inicial dice que la temperatura son 200, todo en naranja para el punto inicial. Entonces, nuestra temperatura inicial son 200. Y la presión, entonces son 0.6. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Aquí tenemos 200. ¿200 qué? Unidades. Grados centígrados. La entalpía en qué unidades? Kilojoules sobre kilogramo. ¿Cierto? Aquí la presión va a estar en kilopascales. Y aquí la entalpía va a estar en kilojoules sobre kilogramo. Listo. Voy a hacer esto un poco más bonito. Listo. Como esto funciona así, vamos a hacerle zoom a nuestros diagramas. Entonces, ¿qué necesito hacer para poder garantizar esto? Entonces, el punto inicial en presión dijimos que son 0.6 megapascales. Entonces, en presión aquí nuestro punto inicial está en 0.6. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Revisar cuáles son las presiones y temperaturas de saturación en cada caso. ¿Cómo lo hacemos? Con ayuda de nuestra aplicación. Entonces pasemos a nuestra aplicación. En nuestra aplicación necesito primero sistema internacional, luego paso a revisar que sea efectivamente agua la sustancia que voy a estar analizando, ¿cierto? Quiero calcular a una temperatura específica y a una presión ¿cierto? Dijimos que la temperatura son 200 y la presión son 0.6. Entonces, a 200 Celsius, miren a 0.6 kilopascales, él ya me está dando todas mis propiedades, ¿cierto? Tenemos un problema aquí, y es que esto no me permite construir
esta información, chévere porque me da mi entalpía y mi entropía. Pero si ustedes se fijan, no me está dando, por ejemplo, la temperatura de saturación. Para que me dé la presión de saturación, tengo que, por ejemplo, ponerle la calidad. Si yo le pongo una calidad, yo sé que ya estoy hablando de algo adentro del domo. Digamos que quisiera saber la del vapor saturado, o sea, calidad de 1. Entonces, si ustedes se fijan aquí entonces ustedes ven a 200 grados y con 100% de calidad, o sea, el vapor saturado a 200 grados, ¿qué presión tiene? 1550 kilopascales. Miren aquí en esta parte, 1550 kilopascales. Eso significa que si yo vengo acá y lo dibujo acá, y dibujara mi línea de presión constante, que en este caso debe ir ascendiendo, esta línea, perdón por no hacerla tan recta, a 200 a 200 Celsius, mi línea de presión constante debe ser efectivamente ese dato que acabamos de leer, que era 1550 kilopascales. Listo. 1550 kilopascales. ¿Cierto? Ahora, en un diagrama de presión, las líneas de temperatura constante deben ir descendiendo. Entonces, ¿cómo hago para calcular esta línea usando la aplicación? Hago lo mismo. Ingreso a mi aplicación, pero no por temperatura, sino por presión. Y miro acá, si le pongo 0.6 kilopascales, no son kilopascales, ¿cierto? Son megapascales. Vengan, verificamos. Perdón. 0.6 megapascales, señores y señores. Entonces estos no son 0.6, sino 600. Entonces ahora sí, a 600 kilopascales hago calcular mi gráfica. Y entonces miren, un vapor a 600 kilopascales y 100% de calidad tendría una temperatura de saturación de 159 grados Celsius. Entonces yo vengo acá y anoto 159 grados centígrados. ¿Sí ven? Entonces así estoy obteniendo mi información para construir la gráfica sin necesidad de usar las tablas, usando solo la aplicación. Ahora, ¿qué sigue? Pues yo tengo efectivamente mi vapor a 200 grados Celsius, pero ¿a qué presión? A 0.6 megapascales, o sea, a 600. Eso significa que como lo mismo, a 600 kilopascales, pero a 200 grados centígrados. 200 grados centígrados sería una línea mucho más arriba. Entonces, si yo trazara mi línea más arriba, entonces vamos a trazar acá nuestra línea de 600 kilopascales, porque era 0.6 megapascales. Nuestra línea de 600 kilopascales quedaría por acá, ¿cierto? Y si eso es cierto, entonces nuestro punto inicial 1 lo tenemos acá. 1. Genial. Si lo hiciéramos en el diagrama de presiones, tenemos nuestros 600 kilopascales y 200 grados centígrados sería una línea que está por encima, ¿cierto? Esta sería nuestra línea de 200. Me quedó muy corrido, espérenme un segundo. T igual a 200 grados centígrados, y si eso es así, entonces nuestro punto inicial, efectivamente, si ven que haciendo un diagrama o el otro nos da lo mismo. Entonces ya identificamos 1. 1 es un vapor sobrecalentado. Ahora, si tuviéramos tablas, pues iríamos a leer el H. ¿En qué tabla? En la de vapor sobrecalentado. La ventaja que tenemos ahora es que tenemos la aplicación. Entonces ya no nos toca ir a buscar en las tablas. Voy a extender este eje para que esta gráfica nos quede bien. H en kilojoules sobre kilogramo, ¿cierto? Y ahora sí podemos ir con confianza a leer de nuestra gráfica esa entalpía. ¿De dónde? De las tablas, o en su efecto pues de la aplicación. Entonces si yo vengo aquí a la aplicación,
yo vengo aquí a mi aplicación. Entonces, vamos a nuestra aplicación y vamos a buscar nuestras propiedades a 600 kilopascales y a 200 grados centígrados. Ahora sí. Entonces, ustedes se van a dar cuenta aquí que efectivamente, ustedes se dan cuenta que en ninguna parte de la aplicación me dice en qué estado se encuentra. Aquí donde dice calidad, sí me avisa que es un vapor sobrecalentado. ¿Bien? Entonces vamos bien. Y nuestros datos, interesante aquí, es la entalpía. Entonces miren, la entalpía nos da 2850 kilojoules sobre kilogramo. 2850. Entonces anotemos nuestros 2850 aquí. 2850 kilojoules. 2850 kilojoules sobre kilogramo. No olviden que esta aplicación nos está dando la información en joules, por eso son 2850 kilojoules. ¿Listo? Ok. Ya tenemos toda nuestra información del estado inicial. Entonces ahora podemos venir a ver nuestros diagramas. Ahí estamos empezando muy bien. Ahora veamos, para poder resolver nuestro estado final tenemos solo presión y la velocidad. Entonces eso significa que necesitamos definir ese estado. Para definir ese estado necesitamos otra propiedad porque solo tenemos la presión. Como solo tenemos la presión de nuestro balance de energía, probablemente podríamos despejar la entalpía. Y con la entalpía estableceríamos en qué estado se encontraría. Entonces, despejemos de aquí, de nuestro balance de energía, veamos qué conocemos. Conocemos la entalpía del estado 1, la energía cinética la vamos a poder calcular en el estado 1 y la energía cinética en el estado 2. Mira que en ninguno de los casos tenemos el flujo másico, pero es un factor común, entonces no es relevante en este caso. Igual a 0. Entonces vamos a tomar nuestra ecuación del balance de energía y la vamos a volver a escribir acá para poder seguir resolviendo el ejercicio. Entonces, habíamos dicho M por H1 más M por V1 al cuadrado sobre 2, por eso le pongo vector porque es velocidad, menos M por H2 menos M por V2 al cuadrado sobre 2 es igual a 0. Ahora, como todos los términos están divididos por M punto, eso significa que yo podría hacer los balances en términos de energía específica y podría eliminar el flujo másico. Entonces, si yo saco factor común y divido por masa a ambos lados de la ecuación, voy a obtener H1 más V1 al cuadrado sobre 2 menos H2 menos V2 al cuadrado sobre 2 es igual a 0. Listo. Entonces, ¿qué vamos a despejar? H2. Despejando H2, eso quedó muy fácil. H2 nos queda igual a todo lo que teníamos a este lado. H1 más V1 al cuadrado sobre 2 menos V2 al cuadrado sobre 2. Entonces, tuve que cambiar de locación para mejorar un poco la acústica, pero vamos a hacer el reemplazo numérico de esta ecuación. Entonces, calculemos H2 con base en los resultados que ya nos habían dado. Entonces tendríamos H2 igual, H1 ¿cuánto nos había dado? Entonces nos devolvemos aquí y H1 era 2850. ¿2850 qué? Kilojoules sobre kilogramo. Más la energía cinética en el punto 2.
del punto 1 al cuadrado sobre 2. Del punto 1 eran 50 metros por segundo. Entonces, 50 metros por segundo. Todo esto elevado al cuadrado sobre 2. ¿Esto en qué unidades me queda? Estos metros sobre segundo cuadrado también me quedan en kilojoules sobre kilogramo. Y después tenemos la energía cinética de... bueno, ojo, estos me quedan en joules sobre kilogramo. Entonces necesito hacer la conversión, ¿cierto? Porque esta energía cinética me da en joules. Entonces significa que 1000 joules son 1 kilojoules. ¿Para que me queden en qué? En kilojoules sobre kilogramo. Sigamos. Ahora sí, la velocidad cinética o la energía cinética en el punto 2. Entonces habíamos subido la velocidad ¿hasta cuánto? Habíamos subido la velocidad hasta 600 metros por segundo. Entonces aquí voy a tener 600 metros por segundo al cuadrado sobre 2. Y aquí también tengo que pasarlo a kilojoules porque en eso tengo mis unidades de entalpía. Listo. Perdón. Ok, entonces calculadoras en mano. ¿Y cuánto nos da H2? Entonces me da 2671.25 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Si eso es así, entonces ¿qué tengo que ir a buscar? Este 2671. ¿Cómo hago para saber si es vapor sobrecalentado o si el líquido es saturado? Pues de ese estado yo conozco la presión a punto 15. Entonces voy a mi aplicación, ustedes van a ver aquí que yo ya dibujé en mi diagrama, a una presión de 150 kilopascales. Miren acá. Tracé mi línea y de acuerdo con la aplicación, entonces yo puedo ver que la temperatura de saturación son 111 grados centígrados. Como es 111 grados centígrados, voy y miro cuánto es Hg, o sea, la entalpía del vapor saturado. Y en esas condiciones es 2690. ¿Cuánto nos dio el dato a nosotros? 2671.25. ¿Eso qué significa? Que ese 2671, ¿dónde está? Perdón. 2671 va a estar por acá. Bueno, no tan adentro del domo, pero sí. 2671. ¿Cuánto fue que nos dio? 25. Si yo hiciera el otro diagrama, presión, temperatura, presión, volumen, aquí también me quedaría dentro del domo 2671.25. Perfecto. Entonces ya sabemos que 2 es una mezcla líquido-vapor. En el enunciado dice que si es una mezcla líquido-vapor, tengo que calcularle la calidad. ¿Cómo le calculo la calidad? Necesito determinar. Como H es una propiedad termodinámica, entonces yo sé que la H de la mezcla líquido-vapor, o sea, H2, es igual a ¿qué? A HF más X veces HFG, o la resta entre HG y HF. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Necesitamos HG, HF. ¿En qué condiciones? HF a 150 kilopascales y HG a 150 kilopascales. Listo. La otra opción es entrar a la aplicación y revisar si pudiéramos cargarle entalpía. Revisemos. Si tenemos esa opción, él nos daría la calidad. Entonces, miremos si aquí yo le puedo poner entalpía. Sí, súper bien. Entonces yo le puedo decir que a 150 kilopascales, que es lo que queremos calcular, ¿cierto? Sí.
que si yo tengo 150 kilopascales y tengo una entalpía de 2671.25, denme un segundo, 2671.25, ¿cuánto me dan las propiedades? Y aquí me calculó, miren que esos son joules, entonces tengo que ponerle en joules. Entonces quitémosle este punto 25. 2671.25, ahí nos quedó los 2671 kilojoules. Entonces en joules, miren que aquí me dice cuánto es la calidad, es 0.99. Si esa aplicación nos ahorra muchos cálculos. De la aplicación ¿cierto? Con P igual a 150 kilopascales y H igual a 2671.25, se obtiene X igual a 0.99. Y este es nuestro resultado final. Efectivamente, ese es el valor al que queríamos llegar. Y logramos desarrollar nuestro ejercicio completo con los diagramas. ¿Sobre qué vale la pena hacer énfasis? Entonces miren, particularmente sobre las características de una tobera. Entonces, primero, si el sistema me dice que es adiabática, espectacular, porque entonces yo puedo hacer efectivamente el balance y quitar este calor de esta sección de la ecuación. Y la tobera, como lo dijimos antes, no genera trabajo. ¿Listo? Entonces esos son como las dos claves para entender cómo funciona este equipo. Espero que les haya quedado lo más claro posible y quedo pendiente de cualquier duda o pregunta que les surja respecto al ejercicio. La pueden dejar aquí en el video o discutirla en nuestros grupos de discusión de clase. Gracias.